El ser humano. Every now and then we find a special friend who never lets us down, who understands it all, reaches out each time we fall. You're the best friend that I found. I know you can't stay. Part of you will never ever go away. Your heart will stay. I'll make a wish for you and hope it will come true. That life will just be kind to such a gentle mind. If you lose your way, think back on yesterday. Remember me this way. Remember me this way. El tema de hoy, así de singular y tal vez simple en su esencia, nos conduciría paralelamente a la entrevista con nuestro invitado a ver en cierta forma un problema que en verdad afecta y se refleja en muchas personas que se podrían identificar con algún caso similar, denotadas consecuencias, como es el caso de perder un miembro del cuerpo y con él asumir cambios obligatorios y necesarios para poder continuar la vida como tiene que ser. Y es que muchas veces no lo vemos mientras no nos ocurra o afecte un problema de esta índole. Mas una de las misiones de nuestro plan es precisamente intentar estar en la situación del prójimo. ¿Qué se siente y qué haríamos nosotros en determinadas circunstancias? Y es así como surge el verdadero sentido de las cosas, el verdadero sentido de la vida misma, el cual queremos despertar en todos cuanto nos siguen. Amigos, como es habitual, buscando historias para contar y de ellas extractar mucho de lo que podemos hacerlo para nuestro beneficio, para el beneficio de todos los que nos ven y de todos los que comparten junto a nosotros este tipo de programas. El ser humano siempre disponible y siempre dispuesto a contarnos su historia. Hoy con otra historia, interesante por cierto, y estoy seguro nos va a gustar a todos conocer a un amigo. José, ¿Cómo estás? qué gusto encontrarte y pues estamos dispuestos a escuchar tanto de tu historia, tanto de lo que haces. Dicen que el hombre está siempre lleno de anécdotas. La vida son anécdotas. ¿Quién es José Chambi? Perdón, nací en la ciudad de Oruro, pero desde muy niño vivo acá en la ciudad de Cochabamba. Entonces, felizmente o lamentablemente, también soy yo una persona que el hecho que haga el ejercicio de este trabajo también lo vive con una prótesis ortopédica. Es así que llegamos a formarnos. ¿Qué mejor? Estar de cerca con un paciente y dedicarnos a su rehabilitación. Bueno, José Chambi tiene 2 hijos, por cierto son gemelos, tienen 18 años, casado. Bueno, y pues hacemos la vida como cualquier otra persona. O sea, a veces uno a temprana edad encuentra su rumbo, ¿no? El que va a continuar en la vida, y a veces no es azar.
a veces son designios divinos que le llegan a uno. ¿De niño te ocurrió algo relacionado con lo que haces ahora? ¿El problema que tuviste fue de niño? De muy niño, a mis 2 años de edad, tuve el accidente con mi madre. Y bueno, era niño, no lo tomé muy en cuenta, entonces perdí la pierna a los 2 años de edad. Es desde entonces que vivo con una prótesis de pierna. Porque a muchos les ocurre, me imagino que tú estás más en contacto, pero perder un miembro a temprana edad, me imagino que a algunos niños les cambia la vida. ¿O cómo lo ven? Es verdad, uno cambia, pero en el caso mío pienso que es como si hubiese nacido así. Y no tanto tuve este problema de traumas y otros factores que suelen hoy en día suceder en algunos pacientes, ¿no? Entonces, en el caso mío fue más natural. ¿Y el desenvolvimiento cómo se traduce en la escuela, en la casa? ¿Se percibe la limitación? Se percibe en nuestro medio, sí se percibe. Quizás esto siempre es un factor con la falta de cultura de nuestra gente, que en algunos casos siempre son el centro de atención de las personas. Entonces hay mucha curiosidad, eso sí. ¿Qué te ocurría, digamos, a ti con los niños? Porque normalmente hay niños que son, en su curiosidad, son un poco a veces un poco perversos, un poco malitos, no asumen con racionalidad el problema del otro, digamos. Sí, me sucedió la misma curiosidad de todos los niños entonces. Bueno, pues para mí era muy normal, al parecer que siempre intentaba ignorar, pasar por alto. Al contrario, se sorprendían en algunos casos porque yo lo hacía y jugaba al igual que ellos. Entonces no lo he pasado, es decir, no he tomado muy en cuenta esto, pero pasé por alto esto. Claro, a veces uno adquiere complejos, ¿no? De vergüenza, de miedo. Es así. Limitación. Conocemos eso. ¿Y de parte de los mayores no? No, un poco restringido, ¿no? ¿Tú ves pero que así es en todos los casos? Sí, personalmente conozco a muchos y bueno, pues esto... ¿No sufren por el problema? Sufren. Entonces hay que alimentar psicológicamente bastante, apoyarlos, animarlos, darles esa esperanza, y que hoy por hoy, con la tecnología que hay, pues no dista mucho de que la persona es rehabilitada. ¿Cómo se traduce el problema, digamos, el problema? Porque surge un problema, ¿no? Tú le estás dando solución a un problema. Yeah. Y surge un problema que a veces es inesperado en una familia, en la persona que, en este caso, digamos, un niño, que puede ser un mayor también. ¿Cómo se te presentan a ti? Porque me imagino que al margen de solucionar el tema físico, también existe un tema psicológico, como decías. Así es. ¿Cómo se manifiesta? Me imagino que en algunos casos has debido ser un consejero. Un partícipe, digamos, Claro. incluido en la familia, porque hay casos muy fuertes que hay personas que por solo el hecho de perder un dedo no quieren más saber de su vida. Entonces, peor, más aún todavía si es que han perdido un miembro inferior como una pierna o un brazo. Es ahí donde nosotros debemos de emplear al máximo nuestra experiencia Y capacidad. capacidad sobre todo, ¿no? Cuando estaba creciendo, en mi época de niño pequeño, estaba rodeado de familia, amigos, todo el tiempo que me amaban y me apoyaban y que obviamente me aceptaban por quien yo era. Yo no sabía ni me daba cuenta que me veía diferente a todos los demás.
Yo sabía que me veía diferente, eso lo sabía, estaba seguro de eso, pero no pensé que era gran cosa, tan complicado, porque yo sabía que era como todos los demás, solo que me veía diferente. Y supongo que la primera vez que mi mamá me hizo caer en cuenta que yo era diferente a todos los demás fue cuando fui al kindergarten el primer día y me senté con los demás. Y ella me dice que yo lloré y lloré y lloré. No quería ir al siguiente día porque todos los niños me iban a molestar, a señalarme, a reírse de mí y a rechazarme. Y me sentí muy solo cuando fui al kinder. Pero siempre tuve el apoyo de mis padres y mi familia siempre sabía que yo era especial. Todos siempre decían, Nick, está bien, tú eres especial, pero yo no quería ser especial, solo quería ser como todos los demás. Así como iba atravesando la escuela, aprendí a hacer cosas como todos los demás, como escribir con mi pie, a teclear con mi pie. Mientras crecía, empecé a hacerle preguntas a mi mamá y a mi papá. Y ahora que yo sabía que era diferente a los demás, la gente me preguntaba, ¿qué pasó? Y yo no sabía, yo no podía dar ninguna respuesta, solo podía responder que simplemente pasó. Y realmente me molestaba algunas veces porque no había respuesta y cada vez que yo les preguntaba a mis padres, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y ellos vieron la angustia en mi corazón y la frustración que tenía y lo único que podían decir era que solo Dios sabe, solo Dios sabe. Los doctores no podían dar ninguna respuesta y no había ninguna explicación médica para eso. De hecho, mi mamá era una enfermera entonces y recibió muchos bebés antes de que yo naciera. Y ella sabía exactamente lo que había y no había que hacer cuando estaba embarazada de mí. Pero aún tomó precauciones. Ella dio el testimonio en mi libro que ya está por salir, de que ella tenía una premonición de que algo iba a pasar en su primer embarazo. Ella ni siquiera tomó el más mínimo medicamento cuando tenía un dolor de cabeza, ningún calmante o algo por el estilo. Ella solo se aseguró de que todo estuviera bien, simplemente pasó, no lo sabemos. Hubo 3 ultrasonidos que se hicieron y el milagro es que nadie se dio cuenta de que yo no tenía brazos ni piernas hasta que nací. Ellos pensaron que en los ultrasonidos yo estaba en una posición particular donde ellos simplemente no podían ver ni mis brazos ni mis piernas, pero crecía y ahí estaba, porque tomamos por seguro de que los bebés nacen con brazos y piernas. Cuando nací, las reacciones de mis padres simplemente fue entrar en shock. No había un aviso y todo el mundo estaba diciendo que todo estaba bien. Ellos estaban esperando un hermoso, joven y saludable niño, que de hecho eso recibieron, un niño joven y saludable. Yo soy hermoso, simplemente con unas partes faltantes, y solo fue una gran tragedia. De verdad, mis padres en ese tiempo eran unos cristianos muy fuertes, y lo son aún hoy. Mi padre era de hecho uno de los pastores de la iglesia en ese momento, y realmente fue un punto de prueba en su fe también. No solamente sus vidas, sino también una gran prueba para la iglesia, ¿sabes? Preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué dejaría que esto pasara? Porque si dice en la Biblia que yo te formé cuando estabas en el vientre de tu madre y que tiene una esperanza y un futuro para todos, pero entonces, ¿qué estaba pensando Dios cuando hizo a Bujicic? Ya que es una cosa tan grande tener su primer hijo para una pareja de esposos, que es algo que cambia la vida, y aún más cuando tiene una discapacidad. Creo que ellos tenían miedo de ser inadecuados, como ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este niño? ¿Qué clase de vida va a tener? Mi padre siempre pensó que yo iba a morir, pero se dieron cuenta de que no, que todo lo demás estaba funcionando bien y que iba a vivir. Y ellos estaban pasando por muchos estados de negación, a veces, esto no puede estar pasando, esto es simplemente una pesadilla que pasará en cualquier momento, y que iban a despertar de esta pesadilla. Y mis padres fueron de doctor a doctor a doctor, simplemente tratando de averiguar y encontrar una razón para esto, y tratando de comprender qué pasó. Y a veces queremos tener una confianza de saber lo que pasó, y estaban buscando por respuestas y nadie tenía una respuesta. Y muchas veces en nuestras vidas estamos buscando respuestas y nadie nos las da, y a veces no recibimos algunas respuestas. Así es como caminamos por fe, confiando en Dios. Y mis padres se dieron cuenta de esto y dijeron, bueno, este es mi hijo, mi propia carne y huesos, y Dios me ha bendecido con este hijo.
y me dará la gracia suficiente para criarlo con sabiduría, con gracia, con pasión, con amor, aun como si tuviera brazos y piernas, porque Dios sí tiene una razón con todo, pero tomó muchos meses para que llegaran a ese estado de paz donde ellos se pudieran comprometer completamente a lo que soy, a Jesucristo, para su propósito. All that I am to Jesus Christ and for his purpose. Para nosotros el asunto se tornaba relativamente sencillo. Es más, es probable que para muchos también. Sin embargo, esta muestra de ejemplo de vida y sacrificio, de vencer adversidades, nos abre un mundo de circunstancias y situaciones donde sí podemos opinar y ver que con determinadas limitaciones, el hombre muchas veces o casi siempre se hace más fuerte. Se hace más fuerte de afrontar retos y desafíos que él mismo se los plantea. Conocer y conversar con José Chambi de temas técnicos o terapéuticos, que son su especialidad, probablemente nos tomaría bastante tiempo. Mas la esencia de la presente entrega, como ya es habitual, iría más allá, o por lo menos pretende. Saber y ver en José que este oficio surge y nace precisamente de un problema propio, y ver que tal vez determinada inquietud de resolverlo sirva para generar una nueva experiencia de mucha gente que lo requiere, nos mostraba la verdadera magnitud del mismo. ¿Qué es lo que más has visto así naturalmente que ocurre, digamos? Me imagino que el trauma es mayor cuando es una persona más grande, ¿no? Sí, porque en algunos casos ya no quieren vivir en personas adultas, ¿no? Y en niños también hay graves, que todavía con los niños tienen la esperanza de ser rehabilitados, tienen la esperanza de que un día van a correr, caminar, jugar con normalidad. Entonces eso hace que un poco o mucho impulse. Estamos entonces ante un problema no muy fácil para ti, digamos, desde el punto de vista profesional. Inmiscuirte en toda la gama del problema que refiere. Sí, en estos casos es multifactores que a veces no podemos alcanzar toda esta impotencia sin poder brindarlos a los mismos pacientes porque no está a nuestro alcance. Y en algunos casos el costo socioeconómico es otro factor que les limita. Claro, es un tema. Yo pregunto porque desde el momento en que teníamos programado hacerte esta visita, pues la gente que nos está viendo a veces no percibe desde afuera qué ocurre, ¿no? De repente alguien pierde una pierna y nada más, ¿no? Ahí queda la historia. Entonces, al surgir el problema y asumir lo que debe ser una etapa muy fuerte en el tema psicológico, todo eso, existe ya la opción a la que acuden a ti para buscar una solución física, mecánica. ¿Cómo empieza ese procedimiento? Básicamente hay que ir a verles al hospital. Bueno, eso es un factor. En algunos casos nos vemos obligados hasta orientar a qué nivel se les debe de hacer la amputación, todo ello. Pero claro, en algunos casos no podemos entrometernos porque ese es el trabajo de un traumatólogo. Pero hay que hacer el seguimiento. Tiene que ver riesgo, me imagino, ¿no? Exactamente, porque en algunos casos se trabaja combinado, tanto el médico, el fisioterapeuta, la familia
y obviamente mi persona como técnico en la biomecánica. O sea, tienen ya influencia sobre el paciente previa a la resolución definitiva de su caso. Sí, en algunos casos, bueno, eso ya hay que conformar este equipo. Claro. Entonces, después del accidente, suele organizarse este. Claro, entonces hay que hacer, o sea, ¿qué es lo más aconsejable? Lo más aconsejable sería darle siempre el mayor ánimo para seguir continuando a vivir, para que esta persona se pueda rehabilitar. Siempre hay esperanza, ¿no? ¿Y qué significa en concreto, digamos, lógicamente en el caso tuyo, se avanza en un proceso de restarle un poco de importancia? Evidentemente resolver el tema, pero restarle un poco de importancia que pueda incidir en la vida misma, ¿no? Podemos decir, en la cotidianeidad de las cosas. Pero cuando no se llega a eso a veces, y eso es un proceso, estaría pretendiendo darse una solución, digamos, ¿en qué porcentaje? Estamos hablando de un porcentaje de unos 80%, diferenciando los niveles de amputación y quizás en algunos hasta en un 70%, con toda normalidad. Lo que le devuelve la tranquilidad a la persona. Exacto. Puede conducir una movilidad, puede manejar una bicicleta, una moto, puede bailar, pero no correr. Aunque hoy por hoy sí se puede devolver hasta correr con la alta tecnología de las prótesis ortopédicas. Hemos visto atletas, ¿no? Entonces, también eso un poco quisiera apartar, no ilusionarlos a los pacientes por sus costos altos, ¿no? El costo es el problema mayor. El costo. ¿Has logrado comparar, digamos, nuestro país o nuestro medio con otros de afuera en temas, digamos, técnicos? Sí. ¿En qué nivel estamos? Yo creo que aquí, la verdad, para Bolivia estamos un tanto atrasados en cuanto a la formación de la ortopedia, ¿no? Aunque es posible traer, por ejemplo, en algunos casos tenemos gente formada hasta en la mioeléctrica, algo que en nuestro medio no vamos a poder resolver por los costos altos. Uno, dos, que el traer de estos equipos de afuera es muy bueno, como cualquier otra persona trae del extranjero sus electrodomésticos o sus movilidades. Las personas que traen para sus consumos de rehabilitación, pues cuesta y pagamos casi lo mismo los aranceles. Por último, yo creo que no es bueno ilusionar a las personas con este tipo de tecnología. Claro, mientras la limitante sea la economía, es nomás de tomar en cuenta, ¿no? Sí. Por eso mismo no hablo mucho del tema. Hace mucho el mercado también, ¿no? Para que puedan existir nuevas inversiones en el objetivo de resolver estos problemas. Sí. Yo normalmente todos los equipos, los accesorios los traigo desde el extranjero. No hay nada que, digamos, podamos cubrir en nuestro medio. Nada, no, un porcentaje mínimo, pero la gente siempre quiere algo mejor. Algo bueno, ¿no? Y barato. Exacto. ¿Cómo diferencias tú? ¿Existen más o menos un porcentajes, digamos, de tipos de males en nuestro medio? ¿Qué demandas hay más, digamos? Bueno, el campo de la ortopedia, tanto en la órtesis y en la prótesis, siempre es amplio. Desde que un bebé nace con una displasia de caderas, hay que darle solución. Desde que un niño tiene su pie plano, hay que resolverlos. Claro. Entonces como es amplio, entonces damos soluciones a esto y más es la tendencia en niños. En este tema en el que tú, me imagino, te has especializado, como decías, con experiencia propia, ¿existe alguna marcada diferencia en lo que tú haces?
Sí, Hablamos de pierna. de piernas, digamos, si hablamos de piernas hay siempre bastante gente que pierde sus piernas por ciertas circunstancias, accidentes. Que fue el caso tuyo, más o menos. Exacto. Ahí has logrado un poco profundizar en lo que es, digamos, la técnica, o Sí, sí, te ha sí. ayudado bastante. Es cada día hay que buscar un reto, encontrar un reto, un nuevo desafío. Y además que también complementamos estas con salir, digamos, al extranjero a asistir a algún congreso o hay algún seminario que nos ayuda a esto, a saber qué nuevas ocasiones o qué nuevos materiales, qué nuevas técnicas existen. Actualizarse. y todo eso. Actualizarse, por cierto. ¿A dónde crees que se llega? ¿A dónde podemos llegar? Llegaremos con este objetivo, bueno, pues por lo menos el mío es de que las personas se puedan rehabilitar a un 90% o 100%. ¿Qué significa eso? Éxito. Es un éxito. Y el éxito para todos, ¿no? Sobre todo para el paciente, luego estaré más conforme como técnico. José, en el caso este de la pierna, que para un poco abocarnos a algo más concreto para nuestro público, y estoy seguro que están muchos interesados en lo que estamos exponiendo ahora, ¿cómo caracterizas ese tema? Digamos, ¿qué características tienes en el tema ya digamos profesional, en el tema mecánico? La característica es importante para mí. Primero, lo funcional de esta prótesis. Debe de servirle, debe de ayudarle. Y la otra característica en nuestro medio, bueno, siempre va a existir eso, ¿no? Lo estético. Que esté muy parejo en relación a la otra pierna, que no se diferencie y que, bueno, pueda estar... El peso también. El debe peso, tomarse en sí, cuenta. eso es obvio, eso ya viene en la parte técnica, ¿no? ¿Se ha logrado avanzar en lo que es el Sí, peso? sí, hay prótesis antes que usábamos las obsoletas de madera que hoy por hoy fueron, Pesadas, ¿no? sí, fueron reemplazadas por materiales como titanio, duro aluminio, Más livianas. más livianas. He visto, bueno, saliéndonos del tema estético, he visto unas prótesis, tanto acá como en el exterior, ya de pura estructura, ¿no? Solo el armazón, digamos un pie y la parte de la canilla, todo eso es fierro, ¿no? En realidad son materiales muy interesantes que se llaman el grafito, que lo conocen técnicamente, pues que son de fibra de carbono, que son estas prótesis de ahorro de energía que te ayudan a impulsar, correr, el peso y bueno, Descartan un poco lo estético, ¿verdad? Porque se Sí. estaría viendo su estructura misma. en nuestro medio, como le decía, hay que cuidar la parte estética por la misma curiosidad que hay con nuestra gente. Pero en el extranjero veo gente que anda sin problema con short, con bermudas, están expuestos con sus prótesis. Entonces, no hay problema de eso, ¿no? Claro, viendo desde el punto de vista funcional, a veces hay que asumirlo 100%, ¿no? Así es. Porque el hecho a veces de un poco darle el tema estético y querer volver a lo natural resulta un poco complicarse también, ¿no? Porque al final, si has entrado a un periodo de adaptación y de asimilación de lo que pasó, tendría que ser completo, ¿no? Y dejar de lado si es complejo. Es así que hay algunos pacientes, por ejemplo, aquí exigían que su pierna se devuelva tal cual, o sea, algo muy Similar. similar, inclusive querían con vellos, algo que es, digamos, un poco, que ya no está a nuestro alcance. En reiteradas ocasiones les dice, la importancia es lo funcional, Claro. le ayude. Entonces eso es un tema psicológico que hay que Un trabajar. tema aparte, ¿no? Un tema aparte. Y lo mismo en manos, pies. De manos es un poco mucho más, porque la mano es un miembro que siempre está expuesto más. Sí. En cambio con la pierna, bueno,
tapamos con un pantalón, un par de calzados o las medias, no saben quién está llevando una pierna. He visto que hay algunas prótesis que están, tal vez son las que dijiste, ¿no? Están biocontroladas ya. Con la Con, mioeléctrica. con sensores, o sea, el cerebro captan los sensores del cerebro, ¿no? Y ya están activándose. Sí, hay prótesis, las mioeléctricas, que con orden del cerebro puedes hacer todos los movimientos de flexión, rotación, y bueno, también miden algunos la fuerza. Algún día llegamos a eso. Se ha llegado, Se ha llegado. solamente que en nuestro medio no hay. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? Bueno, la mioeléctrica un tanto ya se está apartando, estamos hablando de las biónicas, el touch. Entonces son prótesis súper inteligentes que, bueno, antes veíamos solamente en las películas el hombre biónico, que hoy por hoy también hay prótesis de esta magnitud. Una prótesis de pierna cuesta alrededor de $150,000, que hoy por hoy todavía los seguros en los Estados Unidos y en Europa lo están considerando para devolverlos. Claro, para poder ofrecerles, ¿no? Exacto. Yo estoy tan agradecido con Dios por darme unos padres tan maravillosos. Sí, Él les ha dado gracia y es únicamente por Él que ellos pudieron salir de esto triunfando día a día. Pero yo estoy tan agradecido de que ellos sean mi vida. Y si ellos no hubieran estado, me hubiera dado por vencido hacía mucho tiempo. Especialmente en la escuela, la gente me molestaba. Yo estaba tratando de encontrar mi identidad, estaba tratando de encontrar a mis amigos. Cuando la gente me veía por primera vez, no sabían que no tenía ningún impedimento mental o que podían tener una conversación profunda conmigo. Y bueno, todo eso. Y no se me acercaban, me evadían o algo así. Pero cuando yo abrí mi boca y mostraba que era como todos los demás, ellos se encariñaban conmigo. Ellos sacaban esa sonrisa y decían, ese hombre es chévere. Básicamente mis padres, cuando yo estaba desanimado en la escuela, me animaban a hablar con la gente, porque esa era la llave para mostrarle a todos que yo era como todos los demás. Y era muy duro en algunos momentos tomar ese paso de fe, tomar el coraje. Y yo creo que eso es solo por la gracia de Dios, que yo tuve el coraje de pararme y tener amigos y, bueno, tratar de que todos esos comentarios negativos que venían día a día no me importaran. Y yo sé lo que se siente ser humillado por la gente cada día, pero también sé cuán impactante es el que la gente me haya animado en mi vida. Y por eso es que hoy tengo una pasión de alcanzar a los jóvenes en la preparatoria y en la secundaria. Para no juzgar a otros, y aún nosotros los adultos juzgamos a la gente, les damos estereotipos a las personas simplemente por la manera como se ven. Y está mal, está mal. Sabes, Jesús murió por él también. Dios lo ama igual de lo que te ama a ti y a mí. ¿Y por qué nosotros deberíamos humillarlo? No, no está bien. Y no es como te ves, sino como quien eres tú. Y eso es lo que yo he visto en mi vida, esa es la verdad, que Dios mira el interior y que tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Y lo último que yo quiero saber en mi vida es que yo me haya burlado de alguien y mis palabras lo hayan destruido. Bueno, ya sabes, nosotros solo bromeamos. Cuando molestamos en el colegio o cuando estamos molestando a la gente en el colegio, solamente estamos jugando, solamente estamos bromeando, pero en el fondo sabemos cuán doloroso puede ser. Lógicamente, de profesión ortopedista y que se ha reconocido y se ha hecho conocer en el medio por esta actividad profesional que es relativamente nueva, muy requerida y que, bueno, vamos a conversar de ese tema, pero ¿quién está detrás de toda esta actividad? Bueno, las personas que verdaderamente tienen este tipo de formación
Obviamente que también llevaron un estudio y se llama la técnica de la ortopedia, que es muy distinto con los traumatólogos ortopedistas también, ¿no? Entonces yo voy ejerciendo ya alrededor de 25 años atrás. Estudié en La Paz, entonces gracias a un jesuita, Padre Antonio Sacristá, que trajo entonces un voluntario desde Alemania, que es de profesión técnico ortopedista. Nos evocamos a él, nos formó a 10 personas y luego se fue. Dejó raíces. Así es. José, ¿qué tenemos acá? He visto en tu escritorio, me imagino que son Hay algunas prótesis. hay algunas partes de pies, sobre todo los pies, algunos guantes estéticos. Tenemos aquí un pie de pura fibra de carbono. Entonces, Esa es la estructura que tenemos. sí, exactamente, es esta, y además de que tenemos otra para distintos tipos de actividades. O sea, se puede adecuar a la necesidad que tienes. A la actividad dinámica. ¿Como que son cuáles, digamos? Personas activas que quieren correr, que quieren hacer actividad Más rápido. como atletismo, y otras que quieren para trabajo un poco más alto, un trabajo duro, De alto tráfico, de digamos. alto tráfico, exacto, esa es la palabra. Entonces hay ese tipo de ¿Y qué cosas. característica tiene este? Veo que tiene una estructura un poco mecánica, ¿no? Funciona con resortes. Bueno, esta es solamente la parte mecánica. Después se coloca una cápsula estética Claro. que tiene Y en el los tema mecánico, movimientos- pero tiene Tiene la- los movimientos de articulación, de tobillo, tiene la inversión, reversión, flexión plantar, y bueno, se acomoda a todo terreno, aparte del peso, que es muy liviano. Entonces, esto está indicado para personas con, liviano, súper liviano. con una amputación debajo de rodilla, ¿no? Esto. Sí. También puede ser adulto, sobre rodilla, ¿no? Para personas adultas, mucho dependiendo de la fuerza que desprende. Hoy por hoy fácilmente no lo vamos a poder manipular, sino es con el peso. que Es en base responde. al peso. Sí. Interesante. En realidad es una actividad muy, muy interesante porque el sentido que se le pretende dar a través de resolver este problema es, pues, en cierta forma devolverles la movilidad y devolverles la independencia, ¿no? A la gente. Exactamente, eso es lo que buscamos, lo que se pretende complacer. Y sobre todo la recomendación de cuidar a los bebés que nacen con displasia de cadera. Obviamente que no tomamos en cuenta de los papás, que deben de hacer su control riguroso con un especialista para saber si está lleva, porque solo hecho de una displasia o una luxación de caderas es grave, Degenera, ¿no? Con el tiempo. es progresivo y después La guitarra especial para mí. Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él, un juguete pues al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Meléndez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban, iba a ver. Dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Y yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies.
Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos daron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a sus niños. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo hallé a alguien. Mi honey es lindísima, se llama Lynn. Para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar 2 niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como se afina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero afinar la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios y en ti confiaré. Mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Fill the day with love. Today is like no other day before. Even more, you and I will never be the same. You are truly a courageous young man. You are giving hope to all of us. My wish to you is to continue of giving this hope to all the people. Dios siempre está en mi vida. Y en ese momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies y tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando las manos de usted decir sí. You are my God, and the rock on which I stand. I have found my place in your arms of grace. Excelente, José, pues un gusto compartir contigo y conocer algo de tu actividad. Y me imagino que muchos de los amigos que nos están viendo, pues en cierta forma pueden
viabilizar y contactarte, ¿no? En caso que fuera necesario. Estamos predispuestos para atenderles. Nuestra dirección es la siguiente: calle General Achá, 0161, entre la avenida Ayacucho y Junín. Ese sentido que nos permita ver más allá de lo material, penetrar el cuerpo y llegar al alma, y así poder sentir el verdadero valor de las personas, que es la esencia y que nos permite ser cada vez mejores personas, colmados de compasión, mas no compasión en el sentido común de la palabra, sino compasión para poder situarse en el lugar del otro y así entregarse por entero a ese algo que se llama verdadero amor, como sencillamente lo harían aquellos que cada día engrosan más este grande ejército invencible de verdaderos seres humanos de Dios, que tenemos la suerte de encontrar día tras día.